Buenos días para todos. Cada encuentro con Jorge Alberto Naranjo era una combinación de filosofía, de conocimiento, de crítica, de reflexión y de profundo aprendizaje. Con Jorge Alberto uno hablaba de literatura, de filosofía, de política, de ingeniería o de psicoanálisis, con la misma naturalidad y rigor con la que se compartían los asuntos cotidianos, las adversidades e infortunios propios del vivir en esta sociedad, los asuntos personales, laborales, afectivos y familiares. El último encuentro que tuve con Jorge Alberto constituyó un punto máximo en toda la serie de conversaciones que tuve la gran fortuna de compartir con él. Todas ellas, de su parte, tuvieron ese nivel de erudición, de sabiduría, de respeto, de sagacidad y de irreverencia únicos en nuestro medio. Conversaciones que no tardaban nunca menos de 3 tintos con sus respectivos cigarrillos. La irreverencia de Jorge Alberto era en extremo refinada, nunca prosaica, generalmente iba dirigida a sectores políticos tradicionales o de derecha que en nuestra nación han sido siempre lo mismo. O también iba dirigida a intelectuales acostumbrados a jugar juegos de verdad y de poder desde las humanidades que desde una supuesta postura anticlerical pretendían y pretenden montar sus capillas de adoctrinamiento, las mismas a las que siempre se opuso desde su compromiso profundo y serio con el libre pensamiento. Yo era un interlocutor atento simplemente que compartía con él el amor por la ingeniería y por las humanidades y que por lo tanto contaba con elementos para por lo menos poder admirar con cierto criterio los alcances intelectuales y académicos de Jorge Alberto en ambos campos. Su superioridad nunca fue para él objeto de ostentación. En sus palabras, tal entrega al presente creador fue simplemente el camino que él encontró para salvar su alma. A pesar de lo desmesurado de su obra, como bien la califica el destacado profesor Eufrasio Guzmán, Jorge Alberto nunca habló de algún elogio de la dificultad. Recuerdo que alguna vez debíamos hacer un dispositivo con un ángulo recto para un experimento de hidráulica y yo dije, ¿y cómo hacemos para que quede exacto? A lo que él me dijo, otro que cree que la realidad es difícil. Él sencillamente consideraba que la clave era la entrega al tiempo creativo, al presente de la ejecución, de la realización, y que por ello estaba al alcance de todos por igual y que la tarea para cada quien era alcanzar su valor propio, un concepto que traía con fines didácticos de la teoría sobre las ondas. Su evidente superioridad nunca fue fundamento para sentirse superior. Sí, conversar con Jorge Alberto era todo un placer y todo un acontecimiento. De hecho, uno salía de su casa o de su oficina recargado, con horizontes más amplios, inspirado para ver muchas cosas desde una óptica diferente, motivado para seguir explorando el mundo del conocimiento y de la filosofía. Nada de moralismos o prejuicios, siempre libre pensamiento, espíritu crítico, actitud generosa. Jorge Alberto era un ferviente practicante del decir verdad, de la parresía. Muestra de ello fue una charla que le pidieron ofrecer en la Facultad de Minas, en la que se refirió a muchas dinámicas del claustro, en la que se negaba la democracia, el vivir ético y el vivir ético en la academia, que a muchos profesores de la facultad molestó. Obviamente que en esas conversaciones también había cuestionamientos o balanza de diferencias, que con él se resolvían amablemente, como un día que lo invité a la maestría en Educación de Lectura y Escritura de la Universidad de Medellín y de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde yo coordinaba el énfasis de lectura y escritura, a exponer su propuesta de lectura abierta, una lectura que él practicó incansable toda su vida, sin aduanas o prerrogativas analíticas, una lectura en la que el lector, si era el caso en la novela o en el relato que estuviera leyendo, sintiera el paso de un tren en su lengua, una lectura parecida a la labor paciente e ininterrumpida de una ardilla cascando nueces. Ya se imagina uno a Jorge Alberto leyendo 14.000 páginas en 15 días, con su lengua como un telar, con sus libros como nueces y sus ojos como dientes sacando a dentelladas sentidos de lo leído. Ese vértigo en la lectura era la contracara de su expresión oral pausada y serena. Como siempre, los estudiantes quedaron absortos y admirados. Al salir, me hizo un comentario un poco displicente sobre algunos modelos de lectura que enseñábamos en la maestría, porque consideraba que hacían mucho énfasis en ciertos elementos formales, como la teoría literaria de Thioune Van Dyck o el análisis estructural del relato de Roland Barthes. Cuando yo le expresé que yo consideraba que esos modelos también portaban su valor, no titubeó un segundo en afirmar que sin duda la entrega de esa actividad también debería ser algo apasionante. Es evidente que su defensa de la lectura abierta
era una defensa de esa forma de leer frenética, maniática y lúcida suya, con la cual salvaba su alma y lograba una de las más intensas diversiones que puede tener un ser humano por un precio muy módico, además, como solía decirlo, con ese aire de auténtica sabiduría suya. Ahora bien, es comprensible que un hombre como él, que incursionó en las lógicas matemáticas más avanzadas aplicadas a la física y a la hidráulica, que se ubicaba como punta de lanza en nuestro continente americano en dichos campos cognitivos, encontrara que para él la posibilidad más grata de lectura fuera aquella en que nada le impidiera fluir alegre e inteligentemente a través del texto, sin perder su prosodia, su tempo, su musicalidad, elementos fundamentales para contemplar una obra en su despliegue, como se abre la cola majestuosa de un pavo real. Él tenía muy claro que esa escisión tan marcada en el mundo contemporáneo entre las ciencias naturales y las ciencias humanas era falsa y dañina. Por eso su indeleble sello renacentista. Sencillamente pregonaba que estar en la una, además de ser un disfrute y una forma de explorar la integralidad de la vida, era un descanso del deleite de estar en la otra. De ahí su gran salud filosófica, su gran plasticidad metafórica, su visión sistémica y panorámica, sus expresiones cargadas siempre de una lógica impecable e implacable, así como de una admirable expresión poética que también llegaba hasta el sarcasmo o la ironía puntillosa de ser necesario. Jorge Alberto resolvía asuntos realmente problemáticos con una frase corta cargada de una potente carga simbólica. Ahora bien, lo que uno siempre sentía en Jorge Alberto era eso que quizás poco encontraba, en especial de acuerdo con sus apreciaciones en el mundo de las humanidades de nuestro medio y que lo condujo a sentarse en el plano laboral, en el mundo de la matemática, la física y la hidráulica. Un trasfondo amoroso, una tácita aceptación, un acogimiento implícito, una cordialidad profunda, una honestidad existencial, todo ello expresado a través de su mirada, el tono cálido y dulce de su voz, de su amable y clara sonrisa. Esa actitud abierta, franca, generosa, amable y acogedora con que Jorge Alberto recibía a los demás, él la encontró en la naturaleza. Decía, si a ella se le pregunta con dedicación y esmero, ella responde abierta y clara, inocente y sin mentiras. Comillas, con ese proceso de interrogarla pacientemente, uno descubre una o dos lucecitas y sigue. Es más difícil estudiar la amistad o la irracionalidad humana que estudiar el átomo, comillas. Afirmaba después de traer a colación a Leonardo da Vinci, para quien el hombre era un pozo de maldad y de vicios. Por eso a Jorge Alberto el contacto humano se le hacía difícil. Le tensionaba tener que adivinar el fondo de cada uno, el mismo que él también reconocía que tenía. Este apunte de Jorge Alberto sobre su elección de las ciencias naturales por sobre las ciencias humanas como espacio de realización personal laboral es reiterativo en su libro Las invenciones de mi alegría, comillas, en ciencias humanas nadie tiene la razón, es pura lucha entre escuela, comillas. Este punto era un tema que compartíamos recursivamente, puesto que ambos lo constatábamos día a día en los ámbitos académicos en los que nos movíamos como humanistas. Los trasfondos anímicos desde los cuales muchos estudiosos de las ciencias sociales y humanas se relacionan con los demás tienen que ver con el orden del discurso, con la apropiación de la verdad, con la ilusión de que captamos un mundo objetivo, con el deseo de ser conquistador en el campo del alma y de la psiquis humana, con la idea de que a ese mundo solo pueden ingresar ellos a sabiendas de que ese mundo es de todo aquel que con su trabajo y esfuerzo logre su acceso. Jorge Alberto fue y seguirá siendo un gran faro en esta dimensión del conocimiento, sin detentar título alguno académico en ese campo, salvo los tan merecidos honoris causa que universidades librepensadoras le otorgaron. Realmente hay un modo de vivir las humanidades en nuestro medio que constituye toda una estrategia, toda una expresión de los juegos de verdad y de poder a los que se refería Foucault, hechos para dominar, para someter o para ignorar a los demás, realmente lamentable. Todo un asunto de mentalidad que refleja la falta de un verdadero etos colectivo en nuestro medio académico que logre inducir una verdadera transformación cultural orientada hacia un vivir y convivir centrado en la conservación de la ética, la inclusión, el bienestar, la alegría, la armonía y la equidad. Pero esto realmente se hace difícil cuando se elogia la dificultad y el conflicto y se ridiculizan o caricaturizan la armonía, cuando se habla de la educación como un campo de combate y no como un espacio para la fraternización y la socialización de las diferencias. Todas estas consignas van cultivando una predisposición a la confrontación que llega a desdibujar el semblante propio del maestro,
no del que dice la verdad de la vida para que otros la acaten, sino del maestro que se asume como otro más, como una hormiguita más que tiene la conciencia de que el juego del vivir hay que hacerlo intensamente mediante ensayo y error y que ninguna generación tiene el privilegio de acceder a cómo en última se debe jugar. De ahí la radical importancia de estos colectivos humanos, como el que gira alrededor de Jorge Alberto y muchos otros más en nuestra sociedad, de artistas, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, poetas, literatos y demás, que promueven relaciones centradas en un respeto sin condición, propios del pacifismo radical, que es el único camino que permite potenciar la humanidad a través de un verdadero contacto entre la mismidad y la otredad, el único antídoto para terminar los juegos de verdad y de poder que en últimas hacen estallidos en nuestros campos y ciudades, cobrando la sangre de miles y miles de campesinos y de personas de todas las condiciones, de todos los géneros y generaciones de colombianos. Ahora bien, creo que hay varias razones para que este tipo de sucesos ocurran en nuestros medios académicos. Una de ellas es que una persona con la estructura matemática de Jorge Alberto adquiere un rigor en la identificación de las causalidades implicadas en ciertas posturas de las ciencias sociales y humanas que muchos profesionales de estos campos, no todos, ni más faltaba, que andan de espaldas a las ciencias naturales exactas, no logran distinguir. Personalmente, he constatado con varias comunidades de psicólogos y de pedagogos de formación avanzada las dificultades que muchos de ellos tienen para comprender las lógicas relativas a asuntos de sus campos que obedecen a arquitecturas argumentativas diferentes a las que aprendieron en sus claustros académicos. Lamentablemente, se sienten amenazados ante explicaciones diferentes a las que ellos sostienen que los conduce presurosos a cerrar el espacio del reconocimiento del otro y, por lo tanto, de su escucha. Como bien señala Jorge Alberto, la salud filosófica requiere cultivar la multidimensionalidad del pensar, ciencias humanas, ciencias naturales y artes. La falta de este cultivo multidimensional del pensar hace que muchos que hablan de epistemología se enreden con una media proporcional, como decía Jorge. En muchas ocasiones, estos profesionales de ciencias sociales y humanas confunden una disyunción con una conjunción, por poner un ejemplo elemental, y tras de ello expresan razones en las que el matemático o el científico natural identifica su organización, así como el error argumentativo que porta. Esa capacidad hermenéutica la expresa de modo detallado Jorge Alberto en su texto Pares o Nones, consideraciones acerca de los lineamientos sobre programas académicos de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional, en la que desgaja línea por línea, palabra por palabra, argumento por argumento, los planteamientos de Antanas Mockus. Algún día comentamos una conversación en la que alguien afirmaba que la ética era el arte del saber vivir en la generación de bienestar multidimensional, corporal, mental y espiritual, conservando el respeto, la responsabilidad y la libertad, a la que una magíster en educación afirmó cuestionando la anterior abstracción. Pero una amiga mía dejó su hogar por buscar su bienestar. Entonces, de acuerdo con la definición, eso fue ético, con lo cual reflejaba su incapacidad para reconocer la conjunción tácita que había en la definición anterior y que implica que para ser ético se debe buscar el bienestar y conservar al mismo tiempo el respeto, la responsabilidad y la libertad. La señora que dejó su familia, evidentemente, dejó con ella su responsabilidad y por lo tanto su actuación no podía ser catalogada de ética de acuerdo con la definición. Escribir algunas líneas sobre el último encuentro que tuve con Jorge Alberto, espero sea un pretexto para que cada asistente a este homenaje pueda recrear gratamente los encuentros que vivió con este portentoso maestro. El día al que me refiero, unos 15 días antes de su sublime deceso, llegué a la hora convenida a su casa en Laureles. Me abrió la puerta Marina, su esposa. Después de anunciarme, me invitó a pasar a su cuarto. Jorge Alberto estaba acostado en su cama, me miró y me saludó con sus ojos radiantes, con una mirada que expresaba su agrado de verme. Luego me saludó pausado, con esa voz musical tan suya. Me pidió que le ayudara a sentarse en una silla que tenía en una esquina de su habitación, justo diagonal a la cabecera de su cama, al lado de su biblioteca. Inmediatamente dirigió su mirada a un cuadro. Era el Quijote de Picasso. Me dijo que lo contemplara. Era muy bello, hecho en hierro forjado, delicado, más lleno de espacios vacíos que de figuras propiamente dichas. Un esbozo perfecto y detallado en la minucia. Lo bajé y juntos lo miramos de cerca. Detallamos cada trazo, cada línea, el sol, los molinos de viento, Sancho Panza, Don Quijote.
Aunque no se veían, sentimos los perros ladrando. «Es hermoso», dijo, y luego añadió, «me lo regaló mi hijo Daniel». Después dirigió su mirada a un cuadro de Degas. En la parte derecha del cuadro estaba una pareja sentada en una taberna. El joven portaba un sombrero, era barbado, fumaba una pequeña pipa y tomaba una bebida junto a su compañera que, vestida de verde, llevaba un sombrero del mismo color. Me dijo, «Ese cuadro me absorbió desde que lo vi en París en el Museo de Orsay». Yo le dije, «pero es que ese personaje eres tú». Me miró y se sonrió. Jorge decía que los momentos más profundos se viven con una simple sonrisa. Luego me pidió que le acercara un óleo original de Luis Fernando Franco, Tato. Lo contemplamos juntos en nuestras manos. Era un nevado de puntas ariscas y de aristas blancas que se confundían o jugaban con el blanco reluciente de las nubes que lo rodeaban y a cuyos pies se tendía un lago que tenue lo reflejaba y que estaba enmarcado en sus orillas por una vegetación fresca. Algunas ramas se inclinaban sobre el lago como un ermitaño intonso que rezara su responso sobre las aguas negras, un verso tal vez de Leopoldo Lugones que el cuadro me hizo recordar. Contemplar ese óleo daba frescura, se sentía la humedad del lago, la de las plantas, la del nevado, la de las nubes. Agregó, «Es hermoso, ¿cierto?». Yo, por supuesto, asentí. Luego nos quedamos callados unos segundos y después me dijo, «Mira de lo que estoy rodeado». Entonces hizo una pausa como reiterando lo categórico de lo que iba a decir. «Estoy feliz», y sonrió místico, divino e iluminado. Y así cerró una de las enseñanzas que me dejó esa visita, acerca de cómo se debe vivir la espera del morir. Jorge no tuvo una muerte angustiante o sombría, su muerte fue pletórica, como el siguiente párrafo del último capítulo de Así habló Zaratustra. Mas entonces ocurrió que de repente se sintió como rodeado por bandadas y revoloteos de innumerables pájaros. El batir de tantas alas y el tropel en derredor de su cabeza era tan grande que cerró los ojos y en verdad sintió que caía sobre él algo como una nube de flechas disparadas sobre un nuevo enemigo, pero he aquí que era una nube de amor y caían sobre un nuevo amigo. Jorge Alberto ya me había dicho que cuando saliera jubilado iba a gozar de una paz infinita, y aunque su cuerpo estaba desgastado, porque se lo gastó de modo literal viviendo en andante, su alma estaba radiante de paz, de sabiduría y de lucidez. De nuevo me miró con sus ojos plenos, brillantes, extasiados, propios de un estado de beatitud, de santidad. Yo sentí a través de su mirada el gran amor que tenía por la vida y el aprecio que sentía por mí. Los momentos más sublimes se comparten con una sonrisa. Jorge Alberto, como nadie, expresaba su cariño a través de sus ojos radiantes, de su sonrisa, de su tono musical. Todo eso junto era un abrazo y una caricia fraterna. Nunca tuve la fortuna de ser su estudiante de un curso formal, pero sí la de ser su discípulo desde que nos asesoró a mí y a Francisco Monsalve en la realización de nuestra tesis sobre resaltos hidráulicos en la Facultad de Minas. Fui su discípulo no a la manera de quien sigue dogmático a alguien, sino a la manera de quien sabe que ha encontrado un sabio, a quien quiere escuchar, a quien quiere estudiar y a quien le puede preguntar, porque su emoción me generaba toda la confianza para compartir pasajes relevantes de mi vida a través de la palabra. Luego me preguntó, ¿y qué más ha habido? ¿Cómo van tus cosas? Le dije que andaba con una gran compañera, Mónica, una cordobesa con sabiduría natural, que me sentía muy bien con ella y que andábamos buscando tener un hijo. Me sonrió y me dijo, ¡qué bien! Después le dije que estaba terminando un libro sobre filosofía para el posconflicto, del cual yo deseaba que él me escribiera el prólogo, pero que dada su enfermedad no me había atrevido a solicitárselo. De nuevo sonrió y me dijo, ¡qué bien muchacho! Le dije que en el libro estaba haciendo mucho hincapié en la existencia de las culturas matrísticas, como las llamaba Maturana, o asociativas, como las llamaba Eisler, dado que las ciencias humanas de nuestro medio habían construido su entendimiento sobre la condición humana sobre la base de pensar que la humanidad había sido siempre matriarcal-patriarcal, pero que, dado que eso no era cierto, los resultados del estudio sobre la condición humana debían ser ajustados. Jorge continuó diciendo, claro, así es, cuando yo hago un estudio sobre una población y saco una muestra que con posterioridad me doy cuenta que no era representativa, ¿qué debo hacer? Replantear la muestra y los resultados que se han obtenido.
y continuó expresándole que dado que la humanidad no había sido durante toda su historia matriarcal-patriarcal, las ciencias humanas que solo consideraban este tipo de culturas llegaban a una visión de la humanidad incompleta y parcial y por lo tanto carentes de la universalidad que se querían atribuir. Las ciencias humanas que no reconocen la existencia de las culturas que vieron centradas en la conservación de la equidad, la inclusión y la armonía, no dan cuenta de la amplitud de posibilidades que tiene el ser humano y más bien terminan reforzando desde sus explicaciones los presupuestos en los que se apoyan culturas como la nuestra, centradas en la competencia, la lucha y la guerra, comillas. Es que no quieren ver más allá de Esquilo, dijo, con un gesto de reclamo y de una manera categórica que resumía en 5 palabras la objeción que desde hace 2 décadas le hago a las ciencias humanas de nuestro medio, en especial a la psicología, a la pedagogía y al psicoanálisis. A este último campo del saber ambos lo apreciábamos bastante, pero desde una mirada crítica. Ambos habíamos incursionado seriamente en el mundo del psicoanálisis, nos habíamos movido en comunidades muy representativas de dicha disciplina en nuestro medio y habíamos tenido nuestras experiencias analíticas, así que sabíamos de lo que estábamos hablando. Él había sido muy cercano de Estanislao Zuleta y yo había participado durante 2 años de un seminario sobre psicoanálisis con Carlos Mario González. Pero ambos también teníamos claro que Freud, como cualquiera, había tenido las limitantes de su época, de las cuales ningún autor puede ser consciente, razón por la cual es a sus discípulos a quienes corresponde hacer los ajustes respectivos a la disciplina acorde con los nuevos descubrimientos de una nueva época. Pero los dos veíamos que eso no pasaba en los círculos ya referidos. Comillas, Jorge, si han existido sociedades, le dije, que no han tenido divinidades masculinas intimidantes, sino divinidades femeninas acogedoras, que no han vivido en relaciones de supremacía entre los géneros como en los griegos, sino de equidad y colaboración como en las culturas asociativas descubiertas en los Balcanes, en donde queda la universalidad del predominio del nombre del Padre que Lacan saca del rito cristiano de la persignación y que él cree que representa la estructura del psiquismo de toda la humanidad. ¿Por qué no se hacen cargo de que Freud en el malestar en la cultura ignoró el análisis del factor más determinante y profundo responsable de la gran parte de malestar que experimenta la humanidad actual, que es la estructura familiar y social piramidal? Y Jorge agregó, es que Freud se desprendió de la religión, pero no de los esquemas de organización jerárquicos y piramidales de nuestra cultura, porque no contaba con los elementos arqueológicos ni antropológicos que se lo permitieran sostener. Recordá que era judío. Y efectivamente así lo decía Freud en El porvenir de una ilusión. Manifestaba conocer la noticia sobre la existencia de una edad de oro, pero dado que no contaba con elementos para demostrarlo, pensaba que esas construcciones eran más bien el fruto de la proyección de un deseo presente a un mito situado en el origen. Jorge agregó con un marcado gesto y tono de desaprobación, pero ellos, en lugar de inducir esa transformación, más bien refuerzan esos esquemas. Jorge era en extremo consciente del gran malestar que esas visiones seguían perpetuando en aras de un supuesto saber objetivo del psiquismo humano. Luego me pidió que le acercara un texto de la parte superior de su biblioteca. Era un cuadernillo con unos 60 sonetos suyos que le había publicado el Instituto Tecnológico Metropolitano y me dijo, te lo quiero regalar. Yo me puse demasiado feliz y le expresé mi gratitud. A continuación, lo abrí justo en el soneto Hambrunas, pensando que era un poema trascendental y comencé a leer. Érase un sándwich de jamón y queso. Y me detuve en seco a reírme a batientes carcajadas, entre las cuales solo atiné a decirle, Jorge Alberto, ¿vos cómo escribís esas cosas? Y estallamos los dos a reírnos hasta ponernos rojos y secos. Léelo, me dijo, y así lo hice. Érase un sándwich de jamón y queso, presa final de alguna hambruna fiera, y era la hambruna tal que de alguna pera solo quedó el olor a frutos de eso. Érase un hambre atroz, un hambre de lo teso, que en soledad, que quizá de hambruna se muriera, si antes el queso aún sin querer no hiciera, hordas venir de bichos a ver eso. Érase un mantel a cuadros de negro y rojo, comida nada, ni el rastrojo, y por los aires un zumbido tenso. Érase un hambre atroz, un hambrononón inmenso, cogió al zumbido,
lo engulló de una y era de moscas para su fortuna. Y nos reímos sin parar, como habitualmente lo hacíamos en algún momento cada que conversábamos. Yo no paraba de reír, sobre todo por el comienzo tan sublime. Era así un sándwich de jamón y queso. Después abrí el texto en la primera página y encontré unas palabras escritas de su puño y letra, legibles pero incomprensibles. Lo miré y me dijo: eso lo escribí en un episodio de isquemia cerebral transitoria en mi oficina a principios de junio del 2000. Salí de él, tomé un taxi, como si nada, excepto una ligera perturbación espiritual. Llegué a la casa y lo olvidé completamente, hasta unos 3 o 4 días más tarde. Una monitora que lo presenció todo y que me decía: tranquilo Jorge, descansa. A los días me vio y me rehuyó con miedo. Qué pesar. ¿Cómo te parece? Normal, Jorge, normal, le dije. Jorge, pásame tu texto de Deleuze, le dije, y me mostró dónde estaba. Lo tomé, lo abrí en las últimas páginas y le dije: quiero leerte tus propias líneas, porque así es como debes sentirte, y comencé a leer. El mejor Deleuze, el más libre, el candor glacial de su pensamiento, refrescando todo cuanto piensa, el fuego interior de su alma iluminando pliegues inusuales de la naturaleza de las cosas. Y leer ese libro ya no es leer, es devenir, viajar a través de los pórticos y ventanas con enredaderas, nidos y cánticos que se elevan de sus marcos, pasar de grado de iluminación en grado de iluminación, a través de las salas que ya nadie habita, excepto los pájaros, la luz, el viento que se cuela suavemente. Es respirar un aire diáfano, vislumbrar las avenidas y umbrales que pueblan la inmanencia, sin angustia, ver lo que se hace por su propia cuenta, al margen de nosotros, el estilo vuelto música escritural, acordes en la casa del ser, última gracia, término de la obra, al final el abrazo del filósofo con su bienamado Spinoza. Y Jorge escuchó feliz, pleno, envuelto en sus propias palabras, digno de lo que fue digno Deleuze para este gran maestro nuestro. A continuación, hablamos de nuestras familias y procedimos a despedirnos. Él ya estaba de nuevo en su cama. Antes de salir, me detuve y le dije: Jorge Alberto, te amo. A lo que él me respondió: y yo a ti, Carlos. No sé si van a almorzar sándwich de jamón y queso, pero es hora de almorzar.